Bien, chicas, aprovechen el esfuerzo de llegar hasta acá con un día. Bueno, ya vamos a tener casi todos los días así por un largo tiempo. Se aproxima el invierno, con fecha obviamente, pero el frío no conoce las fechas. Así que es el organismo de cada uno que va a regular precisamente esa temperatura, aunque en más o en menos todos sentimos el cambio de temperatura. Lo importante es que haya un equilibrio internamente de manera tal que no afecte la salud. Algo que hoy en día es casi imposible de lograr por el gran estrés que sufrimos más que nada en las relaciones económicas, a las cuales obviamente hay que agregar las de siempre, las eternas presentes, que son las afectivas. El ser humano, entre tantas cosas que tiene por encima de los demás componentes de la madre naturaleza, ha agregado a su vida, o bien ha desarrollado en su vida, las emociones, los sentimientos. Y eso ocupa prácticamente la totalidad de su tiempo. Lo distrae, a veces de manera tal que provoca accidentes. Deteriora con el pasar de los años la salud, malogra el bienestar y todas esas cosas que en más o en menos sabemos. Si bien es cierto, desde la niñez se comienza con el penar, con el contrasentido de no poder avanzar en contra de la corriente o cuesta arriba, como quiera. Pero a esa edad hay potencia, esa potencia va increciendo hasta pasada la juventud, la adolescencia. Y luego hay un shock, un quiebre. Ese quiebre es peligroso, porque a partir de ahí depende la biología que portamos cada uno para que comience un declive o podríamos decir quizás un mantenimiento con altibajos de la salud y el bienestar. Por eso es tan importante entonces que cada uno pueda conocerse, ahondar sobre sí mismo. Y este trabajo práctico no tiene desde mi punto de vista ninguna otra facilidad que hacer que no sea ese, el poder autoconocerse. Los escapismos que se han logrado con estos trabajos son extraordinarios. En algunas personas han logrado fortalecer algunas debilidades, pero otras fortalezas se han debilitado, la han ocultado, desviado, lo que fuere. Por lo tanto, nosotros al menos aquí no buscamos fortalecer absolutamente nada, sino que aquello que están escrito en los ADN puedan manifestarse conforme su cronología y que esos antecedentes que nos corresponden a nosotros transitar puedan darse conforme entonces lo que uno llamaría el destino. En realidad, ese destino no es otra cosa más que esa escritura
que cada uno debe desarrollar mientras pasa por esta tierra, mientras pasa por esa parte de la naturaleza que conocemos como vida. Porque la vida no es otra cosa más que un aspecto de la naturaleza. Por lo tanto, entonces, esta conexión que tenemos todos nosotros, que hace a la especie humana, sin importar idiomas, colores, lugares y demás, es para todos simplemente una evolución como experiencia de la naturaleza a la cual pertenecemos. Cada vez nos vamos acercando un poco más al conocimiento de nosotros mismos, científicamente hablando. Pero a través de esta práctica en forma individual, en forma particular, cada uno de nosotros puede conocerse y, por extensión, conocer al otro o a los otros. En realidad, cuando uno puede abrirse internamente, despaciosamente, en el tiempo, se le hace muy fácil comprender a la humanidad, comprender a los suyos, que son los humanos. Y acá hay una gran dificultad a superar que, logrado la superación de la misma, entonces se hace factible la libertad, la independencia. Y al decir libertad e independencia no estoy diciendo que nos apartemos de las reglas sociales, de las culturas donde nos toque desempeñarnos. Simplemente nos adaptamos al momento que debemos transitar cuando estamos en sociedad, lo cual no significa aceptar, lo cual no significa bajonearse, sentirse perdedores, etc. Porque hemos comprendido las directivas de la naturaleza. Sabemos, reconocemos que no siempre el llamado ganador en verdad lo es, sino que simplemente por unos instantes que pueden durar quizás años, esté allá arriba. Pero cuidado, no es permanente, no es para siempre. Y cuando se cae de las alturas, las laceraciones suelen ser fatales. Nosotros debemos mantenernos siempre en lo posible oscilando, en búsqueda de la armonía, del equilibrio, del bienestar. Si podemos lograr eso a través del reconocimiento que nos puede dar saborear esta práctica, entonces no habremos perdido nuestro tiempo inútilmente. Esta comunión de las reuniones que hacemos una vez a la semana y que quizás ustedes repitan en su casa diariamente si fuera factible, hará que seamos un grupo que pueda transmitir con su sola presencia una resolución vibratoria energéticamente que capten aquellos que están cerca. Esa vibración energética transmite paz, transmite tranquilidad, transmite una sensación espectacular, podríamos decir, de felicidad, de alegría. Algo sucede.
aunque no sepamos la definición exacta, intelectualmente hablando, pero cuando uno practica por años, mejor dicho, ya no lo practica, sino que forma parte de sí el hacer esto, como un desarrollo más de los acontecimientos diarios, logra esa comunión, ese bienestar con lo que están en torno. Suele cambiar la vibración de los grupos, del entorno. Tal vez a ustedes por momentos ya les ha pasado, tal vez no es tan seguido, pero tienen que estar atentos, darse cuenta cómo está el ambiente cuando llegan y qué sucede mientras ustedes promedian su estadio en el ambiente. Y es hermoso poder corroborar que no ha sido en vano este intento de reencontrarse consigo mismo y que esa satisfacción de haberlo logrado es lo que sale por los poros de nuestra piel y cubre nuestro entorno. En todas estas prácticas, científicamente, aunque así no se lo entiendan, lo comentan. Le llaman a veces aura, tiene cierto grado de alcance, etc. Pero lo han revestido con un idioma que no comprendemos y que los traductores han tomado tal cual por suerte, pero los conceptos, los contenidos son extraños, son ajenos, lo cual es totalmente exacto, corresponde, porque vienen de una época con otras costumbres, con otros hábitos. Bueno, nos está pasando a nosotros ahora, en muy pocos lapsos de tiempo. Se cambian las costumbres, las modas, digámosle, y este intercambio a nivel mundial nos obliga a incorporar nuevos conceptos, nuevas prácticas, nuevos modismos, etc. Y si no lo hacemos, quedamos lo que suele decirse fuera del sistema. Y es peligroso hacerlo, porque en algún momento tenemos que entrar en él por alguna circunstancia. Por lo tanto, entonces, mientras el espíritu, el hálito de vida, es decir, la respiración, circule por nosotros, debemos intentar estar a la orden del día. Es importante tenerlo en cuenta. Con que esto que hacemos nos permita incluirnos en el sistema sin muchos esfuerzos y desgastes, podríamos darnos por satisfecho, pero nunca verdaderamente debemos darnos por satisfecho, jamás, porque es tanto lo que nosotros tenemos acumulado, guardado, que cuando más penetremos sobre sus conocimientos, entenderemos el proceso de la vida, es decir, entenderemos el proceso de la naturaleza. Y siempre quedarán los misterios, es decir, esa ignorancia que no nos permite alcanzar la respuesta correcta, exacta, terminante, tanjante.
porque verdaderamente la sabiduría que contiene la existencia es inabarcable. Pero sabiéndolo, comprendiéndolo porque lo estamos interceptando interiormente, entonces habrá satisfacción por vivir y para vivir. Habrá entusiasmo para hacerlo. No habrá aburrimiento. Cuando ustedes puedan lograr eso, a lo largo del día, cuando desaparezca ese aburrimiento, ese cansancio o agotamiento de enfrentarse con la vida, con sus desenlaces, sepan entonces que han alcanzado gran parte de ustedes mismos. Han develado algunos de sus más profundos conocimientos. Y se darán cuenta entonces que la vida la hacemos nosotros. Que no hay un modo de vivir como no sea partiendo de nuestros deseos y necesidades. La vida es única para cada uno. Y esa vida única para cada uno se conecta como eslabones de una interminable cadena. Y se roza con todos los eslabones que le son posibles. Y ese roce produce una música. Y tengas en cuenta entonces que los eslabones de una cadena interminable, quizás en esa parte que uno dice interminable, se estén uniendo los eslabones, pero mientras tanto se están rozando, no se están mezclando. De ahí la importancia entonces de apelar a la observación atenta de los sentidos, al trabajo, al desarrollo del intelecto, de aquello llamado eco. Eco que se produce con la imaginación de los pensamientos. Así generamos lo llamado a su vez ego, el yo o yo soy. La simpleza que se desarrolla cuando uno alcanza su sino es extraordinaria. No hay soberbia porque no es necesario tenerla, no hay nada que ocultar. No hay orgullo, porque de nada uno se siente orgulloso. Hay sencillez, porque comprende la dificultad del tejer de la red de la existencia. Y hay gozo, el gozo de estar presente para ver ese desarrollo, para ver ese avance que uno llama evolución. Y comprender que quizás en esta naturaleza terrenal somos los destinatarios de tanto poder, es decir, del saber, donde la inteligencia, si se le permite expandirse en libertad, no cesa de crear. Ahora, si lo comprendemos,
entonces habrá que abrirse. Entréguese a la experimentación. No tema. Todos tenemos una percepción que no sabemos cómo y por qué acontece. No importa las edades, siempre está. Sin embargo, nos asustamos de ella. Y nos asustamos porque parece ser que se contrapone con la realidad del diario vivir, de los acontecimientos que devienen socialmente. Y algunos se dicen y dicen que pueden presagiar lo que vendrá. Y eso no es para nada algo extraordinario, sublime, milagroso, porque simplemente observando con atención los acontecimientos de la humanidad, es cuestión de tiempo para que acontezca precisamente esa percepción. Y soñamos entonces despiertos, pero soñamos, es sueño al fin, de que todos seremos buenos, humanitarios, magnánimos, sin ambiciones, etc. Y sabemos que no es así, sino que también a la vez estamos viendo que cada vez el sueño se aleja más de nosotros. Por ello es importante entonces que ustedes dejen aflorar a la superficie los acontecimientos que de alguno de los rincones de ese inmenso e interminable contenido que son las mentes de nuestras células tienen para arrojar a la superficie. No le teman. No lo van a captar con su intelecto si se han aflojado totalmente, si no están trabajando con el pensamiento, con la dualidad de los opuestos. El subconsciente, aquella parte de nosotros a la cual no pueden acceder conscientemente los sentidos, está tratando de interpretar nuestras necesidades más mediatas. Y si no hay resistencia a poco andar, estas serán cumplimentadas sin esfuerzo alguno. Llegará porque simplemente hemos dejado de resistirnos. No hemos dejado llevar por la profundidad del sentir. Y es fácil. Sin embargo, lo hacemos difícil y lo acompañamos con el dolor a la dificultad. ¿Y todo por qué?
Porque uno debe preguntarse permanentemente por qué. ¿Cómo acontece? ¿Por qué ocurre? Simplemente porque estamos acostumbrados a la negación. Estamos acostumbrados a no vivirnos, pero sí a vivir los designios de los otros. Entonces es obvio cómo realizarnos si no somos los contenidos que poseemos y no nos hemos llenado con el contenido de los otros. Y cuesta desarraigar, cortar ese cordón umbilical que tan pesado, tan cargado, nos viene conduciendo, nos hace lerdo en el andar. Pero hay que lograrlo. Sin juzgar, hay que lograrlo. No importa si al juzgarlo, y ahí nos equivocaremos, decimos que está mal o que está bien, que debe ser así o no debe ser así. Olvídese de esas polaridades y céntrese en la comunión de ambas. Si se centra en la comunión de ambas, verá con claridad a los opuestos y los comprenderá. Y entonces sabrá simplemente que son los mismos, nada más que observados en distintas perspectivas. Podríamos decir en el giro de la rueda del destino de la vida. Como es la noche, es el día entonces. En la oscuridad pareciera ser que no están las casas, los árboles. Los colores desaparecen. Si se comprende entonces cómo funcionamos, comprenderemos cómo funciona aquello que nos ha dado la naturaleza, la vida. Y hay un dicho, y todos los dichos verdaderamente son sabidurías. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen. Simplemente que nosotros, que contamos con algunos años de experiencia, se nos va a hacer más difícil soltar amarras y largarnos a la mar. Temeremos los oleajes y tal vez esas sacudidas que quizás puedan hundirnos. Pero si logramos superar el temor, y con ese mismo temor que vamos superando, hacer, realizar, lo cual significa hacernos y realizarnos, veremos entonces que arrojados podremos todavía vivirnos. Y eso es el éxito. Eso es haber cumplido con los designios marcados a fuego en nuestros ADN, en nuestra historia particular, individual. Y todo lo demás, lo que corresponde a la vida diaria, se dará por añadidura.
Y nos va a asombrar porque pareciera ser que por anticipado liega para cubrir nuestras expectativas lo que estábamos ansiando, anhelando. Ya no creemos en la suerte. Ya no creemos en la mala suerte. Ya hay muchas cosas que desaparecen. Los amuletos, los rituales, todas esas cosas que quizás todos nosotros hemos venido practicando. Empezamos a ser hacedores de nuestras propias realizaciones. Por lo tanto, chicos, recuérdelo, no depende absolutamente de nadie más que de uno mismo. No lo intente, no se esfuerce, simplemente no se resista. Perciba, esté despierto, esté atento, no juzgue. Tampoco es necesario simpatizar, simplemente estar. En todos nosotros se ha instalado un ritmo muy suave, muy lento y muy profundo de la respiración. Es decir, que el espíritu se ha tranquilizado. El espíritu se está renovando a sí mismo. La respiración es el músculo obrador, hacedor del espíritu. Es el principio y fin de la materia, de su renovación, de su crecimiento, de su anulación. Una respiración que es única en ritmo, en vibración, en contenidos y en tiempo para cada uno. Sin embargo, no la conocemos. Solamente le prestamos atención cuando estamos por ahogarnos, asfixiarnos, etc. Y nos desesperamos. Hasta tal punto entonces, lo principal de lo principal que nos nutre es ignorado. Y pasa el mal momento, el mal trago, y seguimos sin prestarle atención a ese gran alimento. Primero y único, insustituible. Sin embargo, los otros dos, con sus derivaciones, se lleva los aplausos. Es motivo de las reuniones, de los festejos, de los éxitos, etc. En cambio, ustedes ahora han logrado conciliar por un cierto lapso de tiempo una comunión con ese hálito de vida que es la respiración. Y no están contando, ni siquiera se están fijando en ella,
pero la han dejado actuar. La actitud de soltarse en una posición cómoda, tal vez de relajarse de manera tal que el sueño los gane, con lo cual entonces habrá otro ritmo que irá más profundamente aún y permitirá al hacerlo reencontrarnos con lo más acuciante que debemos desarrollar para cumplimentar parte de nuestros designios. Y el esfuerzo, si hay un esfuerzo, es de ustedes, no es mío. Y si uno se pregunta cómo es que lo logro o lo logramos, quizás sea porque el subconsciente ya sabe que está lisonjeando amorosamente al consciente, al intelecto, al yo soy con minúscula, a aquel soberbio humano que intenta avanzar por la vida conquistándola con sus dos pies y brazos levantados. Esta respiración es la nuestra. Podrán captarla en algún momento, porque la misma respiración nos permite activar totalmente el sistema nervioso, la parte consciente, el ego. Y lo hace precisamente para que comprendamos poco a poco que eso deviene naturalmente. Y lo hacemos todas las noches, siestas y momentos a lo largo del día en los cuales es necesario que la atención no se nos desborde, causando algún daño. Ocurre cuando hay distracciones y uno ni siquiera se da cuenta que esos segundos nos han salvado la vida. Han logrado que algunas partes más débiles de nosotros comprometidas con la salud se quiebren. Pero no obran milagro porque es día tras día que los sometemos a la totalidad de lo que somos, a ese gran esfuerzo. Entonces, tenemos que agregar algo como esto que es extra. Digamos que es una ayuda al sueño, al descanso, a la distracción, al enajenamiento. Y estar así es tan lindo, tan bello, tan extraordinario, que perdemos toda noción del tiempo transcurrido o en transcurso. Al menos a mí me ocurre. Hay veces que me parece que es mucho el tiempo transcurrido y no es nada.
y otras veces me parece que es poco y es mucho más de lo pretendido. Entonces las dimensiones por las cuales transitamos y que nos son desconocidas están en comunión entre sí, en conexión, comunicadas. Y tal vez se intercalan con algunas de las de ustedes. Y no solamente con las de ustedes, sino con las dimensiones de gran parte de la humanidad de nuestros hermanos. Y recuérdese siempre que en esta madre tierra, no importa los colores, como lo dijimos, ni los idiomas, ni los lugares o paisajes, donde hay un ser humano, es nuestro hermano. Los desconocimientos, la ignorancia, la idiotez o estupidez que produce precisamente esa ignorancia, ese no saber, ese no conocer, nos ha llevado a creer que uno es mejor que otro, que somos superiores, que hay razas inferiores. El 99%, según los científicos, de los humanos comparten exactamente la misma información genética. El 1% restante que queda hace la diferencia en todos los órdenes. Posiblemente ese 1% sea, o sean los que van determinando los cambios que acompañan la evolución en la Madre Tierra. Los demás, el 99% restante, o bien acompaña, o bien se despide de la hermandad. Dese las gracias cuando están en la superficie, pero no se esfuercen para nada en nada. Disfrútese. Que yo esté en silencio no significa que ustedes se activen y la clase ha terminado, la práctica ha terminado. No es así, sigan. Porque yo sigo tal mi vez trabajando, profundizando, y quizás algo surja hacia la superficie y lo lance en palabras. No lo sé. Nunca me cuestiono si así debe ser o no. Simplemente estoy armonizado, equilibrado, podríamos decir en tono, con la máxima totalidad de lo que soy en estos momentos. Es decir, una totalidad, un todo, una unidad. Silencio. Hermosa noche, por suerte sin ningún tipo de ruido extraño que pudiera quizás agitar nuestros nervios.
Tampoco hay ningún tipo de perfume como no sea aquel que cada uno usa particularmente, que quizás algunas narices puedan captar, pero no usamos saumerio, no usamos música, no usamos nada de nada como no provenga de nosotros mismos. Y el contenido que tenemos, que nos habita, es prácticamente interminable. ¿De dónde lo recogimos? ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Cómo es que todavía lo contenemos? Y tan grandilocuentes somos que seguimos agregando contenidos. Y hasta diría que somos amarretes porque no queremos largarlo, aunque no estén dañando. Esto nos permite soltarnos. Quizás lo abandonemos poco a poco a mucho de ellos. ¿Para qué lo queremos? Ya lo usamos. Lo rescatamos, lo volvimos a usar, prácticamente ya están gastados. Démosles paso a lo nuevo, aunque sea más de lo mismo, pero es distinto. Algunas aristas o contenidos seguramente parecerán distintos. Tal vez lo sean. Veremos. Recuerden, si lo desean, si lo anhelan, si lo consideran justo, den las gracias o desen cada una las gracias a sí misma. Y a su vez se van a dar cuenta que esa gracias es una extensión a la totalidad. Yo le suelo decir a esa totalidad, principio sin principio, causa sin causa. Y de ese principio sin principio y causa sin causa, del viene el principio de los principios, causa y efecto. Y deviene en nosotros, a través de los ciclos generadores, y lo hace para su grandiosidad, para su satisfacción, para su eternidad. Tomen su tiempo.
No usen violencia para activarse. Lo mismo que ocurre cuando llega el momento de levantarse por las mañanas o por la siesta. Aunque algunas veces obviamente que se nos fue la mano, durmiendo, descansando. Y se sale muy rápido de ese bello momento. Acá eso no ocurre. Por ello, tome su tiempo.